Muy buenos días. Vamos a referirnos en la mañana de hoy a las rentabilidades empresariales, haciendo énfasis en la ecuación esencial del negocio, en el RAN como inductor de valor y en el EVA. Empecemos por hablar de lo que es la rentabilidad. La rentabilidad se puede conceptualizar como la productividad que generan unos fondos. Así, se habla de rentabilidad de los activos como la relación entre la utilidad que los mismos producen y los activos utilizados para producir esa utilidad. Rentabilidad del patrimonio como la utilidad disponible para los socios y el patrimonio. La rentabilidad es un valor relativo, no un valor absoluto como la utilidad y otras medidas absolutas. Y por ello aporta más información, porque además estamos refiriendo a, por ejemplo, la utilidad, nos estamos refiriendo a los fondos utilizados para producir esa utilidad, sean los activos empresariales, sean los activos operativos, sea el patrimonio, etc. Entonces estamos hablando de la relación entre dos datos, de tal manera de que la rentabilidad es un valor relativo y aporta mucho más información. Pero entonces vamos a definir la rentabilidad de alguna manera. Vamos a hacerle un símil con una tasa de interés. Un inversor, pensemos en un inversor que tiene dos opciones. Uno, colocar su dinero a plazo fijo en un banco que le generaría una tasa de interés. Dos, arriesgarlo en una inversión esperando una rentabilidad. De tal manera que esta rentabilidad la compararía con la tasa de interés que le ofrece el banco. No estamos pensando en cuestiones de riesgo, la diferencia de riesgo, pero estamos hablando del concepto, que la rentabilidad sería equivalente a la tasa de interés que le paga el banco. De tal manera que al generalizar la rentabilidad que generan unos fondos, pudiéramos asimilarlo a una tasa de interés. Vamos ahora a hablar de la ecuación esencial del negocio y vamos a pensar en las diversas rentabilidades asociadas con un negocio. Veamos en el esquema, tenemos un estado de situación de una empresa donde en el lado izquierdo tenemos en amarillo los activos, en blanco la deuda y en negro el patrimonio. Recordemos que el activo va a ser igual a la deuda más el patrimonio. Pensemos en la deuda. La deuda paga una tasa de interés que sería I minúscula, que es igual a I mayúscula, que es lo que se gastó en intereses, dividido entre la deuda. Los activos producen una utilidad antes de intereses e impuestos, UAII, que al dividirla por los mismos generan una rentabilidad operativa. Entonces, para los activos vamos a considerar una rentabilidad operativa que sería igual a la utilidad antes de intereses e impuestos dividido por los activos operativos. Recordemos que esta rentabilidad es antes de impuestos. Y por el lado del patrimonio, una vez que a la utilidad antes de intereses e impuestos le restamos los intereses, queda la utilidad antes de impuestos. Si esa utilidad es antes de impuestos, esa es la utilidad disponible para los accionistas antes de impuestos. Después de los impuestos quedará la utilidad neta, que ciertamente es la disponible después de impuestos. Pero antes de impuestos sería la disponible para los accionistas. De tal manera que la rentabilidad del patrimonio se define como la relación entre la utilidad antes de impuestos y el patrimonio. ¿Cómo se relacionan estas utilidades? Estas rentabilidades. Entonces vamos a principiar por comparar la rentabilidad del patrimonio y la tasa de interés. Cuando un inversor arriesga su dinero, acepta un mayor riesgo que cuando lo coloca a un plazo fijo o a término en un banco. Por lo tanto, espera que la rentabilidad de su patrimonio sea superior a la tasa de interés. De lo contrario, dejaría su dinero en el banco con el mínimo riesgo. En consecuencia, la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la tasa de interés. La rentabilidad del patrimonio mayor a I minúscula, a la tasa de interés.
Comparemos la rentabilidad de la operativa y la tasa de interés, o sea, la rentabilidad de los activos y la tasa de interés. Cuando una empresa toma dinero prestado a una tasa de interés I minúscula, lo lógico es que la invierta en unos activos que le generen una rentabilidad superior a esa tasa de interés. Pongo aquí entre paréntesis, nadie en su sano juicio presta, por ejemplo, al 12 para invertirlo con una rentabilidad de, digamos, el 10. Nadie toma dinero prestado a una tasa para hacerla rentar o para invertirla en un negocio que le genere menos de esa tasa. De tal manera de que podemos concluir que la rentabilidad operativa debe ser superior a la tasa de interés. Vamos a ir recordando, ya vimos que la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la tasa de interés, la rentabilidad operativa superior a la tasa de interés. De tal manera que en sumatoria, tanto la rentabilidad operativa como la rentabilidad del patrimonio deben ser superiores a la tasa de interés. Por eso cuando en la economía nacional se trata de agilizar la economía, de dinamizar la economía, se busca que apoyar que las tasas de interés que cobran los bancos sea lo más bajo posible, porque entonces la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad operativa deben ser superiores a esa. Y en la medida en que sea más baja, pues hay menos esfuerzo para producir ganancias. Vamos a pensar, por último, en la comparación entre la rentabilidad operativa y la rentabilidad del patrimonio. Los activos generan una utilidad operativa enfrentando un riesgo operativo. ¿Sí? El riesgo operativo tiene que ver con el negocio, con la manera de hacer el negocio, con la posibilidad de controlar todos los pormenores que puedan aparecer a la hora de producir esa utilidad. Ese es el riesgo operativo. Sin embargo, cuando pensamos en los dueños corren el riesgo operativo con los activos, con la inversión, pero además, en última, son los obligados a pagar las deudas. De tal manera que el dueño del patrimonio corre dos riesgos, el operativo y el financiero. Y por lo tanto tienen el derecho a asumir, a obtener una mayor rentabilidad que los activos. De tal manera que pudiéramos concluir que la rentabilidad del patrimonio debe ser también superior a la rentabilidad operativa. Además, cuando la rentabilidad operativa es superior a la tasa de interés, aparece el efecto llamado apalancamiento financiero, por el cual el patrimonio puede rentar más que los activos. Entonces, en conclusión de esta mirada, la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad operativa. Consideremos aquí el hecho del apalancamiento financiero. Vamos a aclarar qué es eso del apalancamiento financiero. Supongamos la empresa. Pongámosle números. Pensemos que los activos son 100, que no hay deuda y que el patrimonio, por lo tanto, es igual a 100. Supongamos que la rentabilidad operativa es 30%. La tasa de interés, si tuviéramos deuda, era el 18%. ¿Cuánto será la rentabilidad del patrimonio en este caso que no hay deuda? Rápidamente pensemos, a la izquierda está un cuadrito. La rentabilidad operativa dijimos 30%. Y recordemos que es la utilidad antes de intereses e impuestos entre los activos operativos. Supongamos que los 100 son activos operativos, entonces la utilidad antes de intereses e impuestos es el 30% de los activos, 30% de 100, es decir, 30 unidades monetarias. Le resto los intereses, que como no hay deuda son 0, me queda que la utilidad antes de impuesto es 30. Por lo tanto, la rentabilidad del patrimonio, en este caso que no hay deuda, es 30 entre 100, 30%, igual a la rentabilidad operativa. Entonces, podríamos concluir en esta primera parte que si no hay deuda, la rentabilidad del patrimonio es igual a la rentabilidad operativa. Pero si sigamos con el ejemplo. Pensemos que ahora los dueños aceptan contratar una deuda de 30 para completar los 100.
supongamos van a crecer y entonces al ir creciendo necesitan dinero y supongamos que consiguen una deuda de 30 y el patrimonio entonces se reduce al 70. Esa deuda la contraen al 18%, menor a la rentabilidad operativa que es de 30. Miremos otra vez al lado izquierdo. La rentabilidad operativa sigue siendo 30. 30% de 100 es 30. Le quitamos los intereses. Los intereses son 18% de 30, que es la deuda, igual a 5.4. De tal manera de que al restarle los intereses, la utilidad antes de impuesto me da 24.6. Por lo tanto, la rentabilidad del patrimonio, que es 24.6, pero ahora divido entre 70, que es la proporción de los dueños. Eso me da 35.14, que es superior en 5.14% a la rentabilidad operativa. Ese es el apalancamiento financiero. Sin embargo, es importante recalcar que para que se produzca un apalancamiento financiero es necesario, o para que se posibilite un apalancamiento financiero, es necesario que la tasa de interés I deba ser inferior a la rentabilidad operativa para que haya posibilidad de apalancamiento financiero. Pero vamos a concluir esta primera parte acerca de la ecuación esencial del negocio. Perdón, antes de la esencial vamos a hablar de las relaciones de las cuales ya concluimos entre las rentabilidades. La tasa de interés debe ser lo más pequeño de esas tasas. La rentabilidad operativa debe ser superior a la tasa de interés, pero la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad operativa. Entonces, supongamos que una empresa toma dinero prestado al 18, la invierte en unos activos que le rentan al 30, y por el apalancamiento financiero, en el caso que dijimos, la rentabilidad del patrimonio es 35.6. De tal manera que se cumple esta relación interna entre las rentabilidades. Esto es una mirada interna a las rentabilidades. Sin embargo, una vez que tenemos esta mirada interna, deberíamos mirar un poco a la ventana exterior para ver, ajá, estamos bien internamente, pero si comparamos la rentabilidad del patrimonio con una mirada afuera, ¿a qué llegamos? Estamos pensando nuevamente, recordemos que es antes de impuestos, que después de impuestos la cosa cambia un tanto. La relación entre las rentabilidades antes de impuestos, sin embargo, al mirar el entorno empresarial, aparece una rentabilidad mínima aceptable o exigida, llamada TREMA, tasa de rentabilidad mínima aceptada, que completa la ecuación esencial del negocio. Entonces, ya dijimos, internamente la rentabilidad del patrimonio es superior a la renta operativa y esa es superior a la tasa de interés. Pero al mirar hacia afuera, la rentabilidad que se le exige a ese tipo de negocio en ese momento, que la vamos a llamar antes de impuestos TREMA, el TREMA debe ser inferior a la rentabilidad del patrimonio. ¿Por qué? Por ejemplo, si el TREMA es, dijimos, en el caso el ejemplo que planteamos, la rentabilidad del patrimonio era 36.5, pero al mirar afuera, pensemos que la economía, la realidad dice que la tasa mínima sea 30. De tal manera que la rentabilidad del patrimonio es superior a ese 30 y estaríamos muy bien. Sin embargo, si al mirar afuera produjimos una rentabilidad de patrimonio del 35.6 y al mirar afuera vemos que lo exigido, el TREMA es 50, entonces ya tenemos problemas, porque si internamente vamos bien, al pensar en las exigencias externas de la economía, el TREMA era superior a lo que se produjo. De tal manera de que ahora sí tenemos esa ecuación. Esa es la ecuación esencial del negocio. Miremos por la derecha. La rentabilidad operativa es superior a la tasa de interés. Lo básico es que la tasa de interés sea lo más bajo posible. La rentabilidad operativa, tomo dinero, lo invierto, lo hago rentar,
con una tasa superior a la de interés. Por el hecho de que hay esa primera parte, hay la posibilidad de que la rentabilidad del patrimonio sea superior a la rentabilidad operativa. Bien, pero al mirar afuera, esa rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la tasa mínima aceptable. Cuando una empresa cumple esta ecuación esencial, es sostenible en el tiempo. Recordemos que hemos planteado que una empresa nace para no morir. Una empresa debe sobrevivir a sus dueños. Y una manera de posibilitar ese sostenimiento en el tiempo es que se cumpla esta ecuación esencial del negocio en relación a las rentabilidades. Sin embargo, toda esta mirada es antes de impuestos, que nosotros ya en algún momento hemos hablado del costo de capital. Costo de capital como el costo promedio ponderado de la fuente de financiamiento. Sin embargo, ese costo de capital es después de impuestos. Está relacionado indudablemente con este trema que estamos hablando por la tasa de impuestos. Entonces el trema es igual al costo del patrimonio dividido entre la tasa 1 menos la tasa de impuestos. Algunas veces se habla de la rentabilidad del patrimonio después de impuestos. Entonces teníamos la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos, dijimos es utilidad antes de impuestos entre patrimonio. Recordemos que si a esa utilidad le quito los impuestos, obtengo la utilidad neta. Y si yo divido la utilidad neta entre el patrimonio, obtengo la rentabilidad sobre el patrimonio ROE. El ROE es un indicador de rentabilidades que considera a la empresa como un todo, ya va más allá de lo operativo, porque recordemos que la utilidad neta, además de lo operativo, tiene lo financiero, porque ahí hemos restado los intereses y tenemos la utilidad neta. También se utiliza como una medida de rentabilidad, el ROE, de tal manera que el ROE va a ser igual a la utilidad neta entre el patrimonio. Vamos a pensar en otro indicador de rentabilidad. Sin embargo, es un indicador de rentabilidad, pero a la medida en que pensemos en el objetivo básico financiero de crear valor, la rentabilidad del activo neto RAN se convierte en un inductor de valor. O sea, es un indicador de valor, de rentabilidad, pero en la ejecución empresarial, en la búsqueda de objetivo básico financiero, se convierte en un inductor de valor. La RAN, porque es femenino, porque es rentabilidad del activo neto, es una rentabilidad de los activos, pero con algunas características distintas. Acuérdense que hablamos de la rentabilidad del activo operativa, que llegaba hasta UAII. Aquí vamos a considerar la utilidad operativa, pero después de impuestos. Entonces hablamos de una utilidad operativa después de impuestos, UODI. Y vamos a considerar además cuáles activos son los que vamos a utilizar. Cuando hablamos de la rentabilidad operativa, dijimos la utilidad antes de intereses e impuestos entre los activos operativos. Aquí vamos a acercar un poco más y decimos los activos operativos netos. De tal manera que vamos a llegar a la siguiente ecuación. La RAN va a ser igual a la utilidad operativa después de impuestos entre los activos netos de operación, ANDEO, activos netos de operación. La RAN, entonces, como es el UODI es la utilidad operativa después de impuestos, un valor antes de impuestos para verlo después de impuestos, simplemente lo multiplicamos por 1 menos T, de tal manera de que la RAN va a ser utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos T, donde T es la tasa de impuestos, y el ANDEO, como son los activos operativos, sería los activos no corrientes operativos más el KTNO.
hago énfasis en que son los operativos. Dentro de los activos, si nosotros miramos un estado de situación, veremos que hay un conjunto que pueden haber algunos activos que no están en la operación de la empresa. Por ejemplo, ya dijimos que el efectivo en caja y banco no es operativo, pero también puede aparecer inversiones, por ejemplo, que en algún momento sobró un dinero y la empresa decidió invertir en otra empresa o en bonos del Estado o en unos bonos de la deuda pública de otro país o unos bonos de una otra empresa, de tal manera de que no es operativa esa inversión. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es dentro de los activos cuáles pueden ser no operativos y los restaríamos y nos quedan los activos operativos. Si a esos activos no corrientes operativos le sumamos el KTNO, de lo cual ya sabemos cómo se halla, nos da el andeo. Y entonces en la RAN es la utilidad operativa después de impuestos entre el andeo. Recordemos que estamos hablando de un inductor de valor, pero que es asimismo una rentabilidad que se puede medir a una empresa. Como la RAN es un inductor de valor, tenemos que considerarlo en su relación con el costo de capital. La RAN debe ser superior al costo de capital. Recordemos que el costo de capital es el costo promedio ponderado de los costos de las fuentes de financiamiento. En general sería la proporción de deuda por el costo de la deuda más proporción de patrimonio por el costo de patrimonio. Y la RAN, en la medida en que sea superior al costo del capital, significa una condición necesaria para que se posibilite el aumento de valor empresarial. En la reunión anterior, donde hablábamos del objetivo básico financiero, habíamos dicho que la RAN apropiada es superior al costo de capital, posibilita la creación de valor empresarial, que esa posibilidad se debería traducir en un flujo de caja libre creciente para que efectivamente haya creación de valor empresarial. Pero a nivel de rentabilidad, decimos que la rentabilidad del activo neto debe ser superior al costo de capital para que haya la posibilidad de creación de valor empresarial. Y por último, vamos a mirar en esta primera parte lo relativo al EVA. El EVA se define como el valor económico agregado en un periodo. ¿Y por qué decimos agregado? Porque se ha de considerar que la empresa debe producir una utilidad mínima. Una utilidad mínima. Pero si la empresa produjo una utilidad superior a la mínima, la diferencia entre ese monto de la utilidad y la tasa mínima es lo que llamamos valor económico agregado EVA. Es decir, en palabras más coloquiales, la empresa debe producir una cierta utilidad. Si produjo más de ella, la diferencia es ñapa, es que se está aumentando el valor de la empresa. El EVA se utiliza como un indicador para monitorear, como dijimos en el sistema de creación de valor, monitorear de una manera más sencilla, más económica, si hay o no creación de valor económico. ¿Por qué? Porque ella está midiendo la diferencia entre lo que se produce y lo que se debería producir. Sin embargo, cuando estamos monitoreando el valor, se plantea que el EVA no solo debe ser positivo, o sea, no solo debe haber creación de valor por arriba del mínimo, sino que debería ser creciente para asegurar que la empresa ciertamente está creciendo de valor. ¿Y cómo calculamos el EVA? El EVA, la ecuación sería la utilidad operativa después de impuestos, UODI, menos el producto del andeo, los activos netos de operación, por el costo de capital. O el andeo por la diferencia entre la RAN y el costo de capital. Ahí vemos que si la RAN
es superior al costo de capital, esa diferencia RAN menos costo de capital es positiva y por lo tanto el EVA es positivo. Ahí vemos la relación que hay entre la RAN y el costo de capital y la creación de valor. Pero vamos a pasar a un ejemplo.